dormía en Guatemala. Eso creyó durante meses, que cruzar la frontera era suficiente para quedar fuera del alcance, que la MS-13 tenía territorio seguro en Huehuetenango, que nadie iba a ir hasta allá a buscarlo. Según se ha reportado, Óscar Ernesto Martínez Mendoza, alias El Neto, habría estado reclutando jóvenes para la Mara en plena frontera con México, con una orden de captura activa por homicidio desde enero de 2024, convencido de que estaba intocable. Lo que casi nadie sabe es cómo terminó esa historia, porque hoy el Neto ya no duerme en Guatemala. Hoy duerme en el Secot. Y aquí te vamos a contar exactamente cómo pasó. Si a usted le indigna que esta gente cruzaba fronteras creyendo que podía seguir operando con total impunidad, suscríbase ahora mismo, porque aquí vamos a seguir contando uno por uno cómo se les va cerrando cada puerta, hasta la última. Óscar Ernesto Martínez Mendoza no era un pandillero cualquiera dentro de la estructura de la MS-13. Según las versiones que han trascendido, habría tenido rango de homeboy, uno de los escalones de confianza dentro de la Mara, lo que en la práctica significa que ya había demostrado lealtad suficiente para recibir misiones directas desde la clica. Y la misión que, según se ha reportado, le habrían encomendado no era de combate ni de extorsión directa. Era algo que en muchos sentidos resulta todavía más peligroso: reclutar. Salir de El Salvador, establecerse en zona de frontera, identificar a jóvenes vulnerables, trabajarlos semana a semana y meterlos a la estructura de la Mara. Eso es lo que el Neto habría estado haciendo en Santa Cruz Barillas, Huehuetenango, uno de los corredores migratorios más activos de Centroamérica, donde cada semana pasan miles de personas y donde un reclutador paciente tiene acceso a una cantera casi inagotable de jóvenes sin opciones y sin nadie que los proteja. ¿Y sabes cuánto tiempo llevaba operando ahí, convencido de que nadie lo estaba mirando? En ese entorno, el Neto habría operado durante meses sin llamar la atención, sin el perfil del delincuente visible, sin tatuaje al descubierto ni actitud amenazante que lo delatara. Esa es precisamente la peligrosidad del reclutador dentro de la estructura de la MS-13. No necesita intimidar, necesita convencer. Y para convencer se mimetiza. Se convierte en el paisano que habla el mismo idioma, que conoce los mismos lugares de donde vienen esos jóvenes, que entiende la misma desesperación que ellos sienten. Yo te voy a ser sincero, cuando uno entiende cómo funciona este mecanismo, lo primero que se pregunta es cuántos muchachos en esa frontera habrán caído sin que sus familias supieran nunca por qué sus hijos cambiaron de un día para otro. Y eso es exactamente lo que el Neto habría estado construyendo en Barillas, su propia red de reclutamiento, uno por uno, mientras la inteligencia guatemalteca ya lo tenía en el radar. Pero hay un número que nadie está comentando, un dato que dice más que cualquier discurso sobre lo que está pasando en Centroamérica ahora mismo, y te lo cuento ahora, porque lo que está ocurriendo en la región no es un caso aislado. Según los datos que han trascendido de fuentes de seguridad guatemaltecas y que el diario El Mundo confirmó el pasado 2 de mayo, desde enero hasta el 1 de mayo de 2026, Guatemala ha localizado a 36 salvadoreños vinculados a maras dentro de su territorio. 36. De esos, 21 han sido expulsados y entregados a las autoridades salvadoreñas. Los otros 15 están presos en Guatemala, procesados por delitos cometidos en suelo guatemalteco. Mira ese número otra vez: 36 pandilleros salvadoreños identificados en 4 meses. Eso no es casualidad, eso no es una operación espontánea. Eso es el resultado de un acuerdo de cooperación en seguridad que está funcionando, de una inteligencia compartida que antes no existía, de dos gobiernos que decidieron que la frontera ya no iba a ser un refugio para nadie. Cuando uno revisa la cobertura de al menos 15 medios entre salvadoreños y guatemaltecos para armar esta historia, lo que aparece una y otra vez es siempre el mismo patrón: pandilleros que cruzaban convencidos de que del otro lado nadie los esperaba y que se encontraron con exactamente lo contrario. ¿Y sabes qué encontraron las autoridades guatemaltecas cuando finalmente llegaron a donde estaba el Neto? Para entender por qué su captura importa más. Allá del caso individual, hay que entender primero qué tan seria era la orden que pesaba sobre él. Desde el 31 de enero de 2024, más de un año antes de que lo localizaran en Guatemala, las autoridades salvadoreñas lo buscaban formalmente por 2 delitos de los que no se sale fácil: tráfico ilícito de carácter internacional y homicidio. Una vida quitada,
Un crimen que tiene nombre, que tiene familia, que tiene una silla vacía en alguna mesa desde aquel día. Y aún así, el Neto había logrado mantenerse fuera del radar, cruzar la frontera y seguir operando como si nada de eso hubiera existido, como si la orden de captura fuera un papel que el tiempo terminaría borrando. Meses enteros en suelo guatemalteco, sintiendo que había encontrado el lugar perfecto para desaparecer, y lo habría conseguido si no fuera por algo que ocurrió y que nadie vio venir, porque lo que está ocurriendo en la región no se improvisó de un día para otro. Ese esquema tiene un motor reconocible: la presión constante del gobierno de Bukele para que los países vecinos entiendan que los pandilleros salvadoreños que huyen al exterior no son un problema de El Salvador únicamente, son un problema regional que requiere respuesta regional. Y esa presión, combinada con el respaldo de la administración Trump a los modelos de seguridad de mano dura en Centroamérica, habría terminado de convencer a Guatemala de que cooperar activamente era la postura correcta, no solo moralmente, también políticamente. Nadie quiere ser el país que protege a los prófugos de la MS-13 cuando el mapa regional se está redibujando tan rápido. Bukele lo dijo claro desde el principio: se acabó la era en que un pandillero podía cruzar una frontera y volverse invisible. Y Guatemala escuchó. Si a usted le da orgullo ver que El Salvador ya no pelea solo esta guerra, suscríbase. Aquí vamos a contar cada victoria de este cambio regional, sin que se nos escape ninguna. Y en medio de ese nuevo mapa, el Neto cometió el error que cometen muchos: creer que la distancia es protección, que si uno llega lo suficientemente lejos se vuelve invisible. Santa Cruz Barillas está a más de 400 kilómetros de la capital guatemalteca, en una zona de montaña, cerca de la frontera con México, un lugar que en otro momento, con otro nivel de cooperación regional, habría sido perfectamente viable como refugio. Pero ese momento ya pasó, porque lo que la captura de El Neto demuestra no es solo que Guatemala coopera, demuestra que Guatemala coopera hasta en los municipios más alejados, hasta en las zonas que históricamente han sido puntos ciegos de cualquier operación de seguridad. Ningún rincón de Huehuetenango quedó fuera del alcance. Y la pregunta que nadie está respondiendo todavía es cuántos más siguen escondidos en esas mismas zonas creyendo que corrieron con más suerte que el Neto. Hay otra capa de esta historia que merece atención, y es lo que la misión de El Neto dice sobre el estado actual de la MS-13. Que la Mara haya enviado a un homeboy a Guatemala con la misión específica de reclutar no es un detalle menor, es una señal de que la estructura está bajo presión dentro de El Salvador. Cuando una organización criminal manda a reclutar afuera, es porque adentro le está costando sostener el flujo de integrantes. El régimen de excepción, las capturas masivas, el SECOT como destino sin retorno, todo eso habría generado un déficit de personal que la MS-13 intenta compensar buscando en otros territorios lo que ya no puede encontrar fácilmente en los barrios salvadoreños. El Neto no era solo un pandillero prófugo, era, según todo indica, parte de una estrategia de supervivencia organizacional de la Mara, y esa estrategia acaba de perder una pieza importante. El hombre que viajó hasta la frontera con México a construir la próxima generación de la MS-13 fue interceptado antes de que pudiera terminar el trabajo, y lo que pasó en el momento exacto de su detención es lo que vamos a ver ahora, porque la zona de Huehuetenango no es cualquier territorio, es un corredor por donde fluye migración, dinero, y en muchos casos personas que prefieren pasar sin ser vistas. Un pandillero salvadoreño buscado por homicidio, establecido en esa zona con misión de reclutamiento activa, habría generado señales que con el tiempo se vuelven imposibles de ignorar para una inteligencia que sabe qué está buscando. Pequeños detalles, conexiones que se repiten, nombres que aparecen en más de un contexto. La inteligencia no necesita siempre un informante espectacular. A veces solo necesita paciencia y la información correcta fluyendo entre los países correctos. Y en este caso, esa información llegó. Lo que el Neto nunca supo, lo que ninguno de los que huyen sabe, es que desde el momento en que cruzó la frontera con una orden de captura encima, el reloj ya estaba corriendo en su contra. Y cuando ese reloj llegó a cero, ocurrió algo que vamos a contar paso a paso. Pero antes de llegar a esa madrugada, hay algo que de verdad importa entender. Lo que la MS-13 perdió con esta captura no es solo un reclutador, es la ilusión de que Guatemala era territorio seguro. Es la certeza que durante años operó como una verdad no dicha dentro de la Mara, de que cruzar hacia el norte era una salida viable cuando las cosas se ponían difíciles en El Salvador. Esa ilusión se rompió con 36 operaciones en 4 meses, se rompió con 21 expulsiones,
se rompió con el nombre de Óscar Ernesto Martínez Mendoza en la lista de los que pensaron que habían escapado y descubrieron que escapar ya no existe. Lo que durante décadas nadie quiso tocar, esa madrugada en Varillas se vino abajo una vez más. Y lo que ocurrió cuando las autoridades guatemaltecas lo pusieron frente a frente con su destino es exactamente lo que vamos a ver a continuación. La detención de El Neto no ocurrió de un día para otro, y eso es lo primero que hay que entender para dimensionar lo que representó este operativo. La cooperación entre El Salvador y Guatemala en materia de seguridad no es un acuerdo de papel, es un mecanismo que lleva meses construyéndose en silencio, con intercambio real de inteligencia, con bases de datos compartidas, con nombres y rostros circulando entre unidades especializadas de ambos países. Cuando las autoridades salvadoreñas registraron la orden de captura contra Martínez Mendoza el 31 de enero de 2024, ese dato no se quedó guardado en un archivo de San Salvador. Según lo que ha trascendido, habría comenzado a moverse a través de los canales de cooperación regional, llegando eventualmente a las manos de quienes en Guatemala tienen la responsabilidad de rastrear precisamente ese tipo de perfil, salvadoreños vinculados a maras, con antecedentes graves, operando en territorio guatemalteco, y El Neto encajaba en ese perfil con una precisión que no dejaba margen de duda, porque había algo en su comportamiento en Varillas que, según las versiones que circulan, habría terminado de confirmar lo que la inteligencia ya sospechaba. Santa Cruz. Varillas no es un municipio que pase desapercibido para las autoridades de seguridad de la región. Su posición geográfica, en el extremo norte de Huehuetenango, con acceso directo hacia la frontera con México, lo convierte en un punto de tránsito estratégico para todo tipo de movimientos que prefieren evitar los controles principales: migrantes, mercancías y, en muchos casos, personas que viajan con identidades que no resisten un escrutinio serio. En ese contexto, un hombre con el perfil de El Neto, salvadoreño, con vínculos documentados a la MS-13, establecido en la zona sin una razón de residencia clara, habría generado señales de alerta que las unidades de inteligencia guatemaltecas, con el entrenamiento y los recursos adecuados, saben reconocer. No hacía falta que cometiera un error espectacular. Bastaba con que su presencia, sus contactos, sus movimientos en la zona fueran acumulando un perfil que con el tiempo se volviera imposible de ignorar. Y ese perfil, según ha trascendido, fue exactamente lo que terminó sellando su suerte. Mientras tanto, en El Salvador, la maquinaria institucional seguía su curso. El caso de Martínez Mendoza no era uno de los miles de expedientes que duermen en un cajón. Era una orden de captura activa, con delitos graves y con un sujeto cuyo paradero se sabía aproximadamente que estaba fuera del país. Eso activó un tipo de gestión diferente: la coordinación con organismos internacionales de cooperación policial y con las contrapartes directas en Guatemala. Según las versiones disponibles, las autoridades salvadoreñas habrían mantenido activa la alerta sobre Martínez Mendoza, actualizando la información cada vez que algo nuevo llegaba a sus manos. No es un proceso rápido, ni es cinematográfico, es burocrático, paciente y en muchos casos frustrante, pero funciona. Y en el caso de El Neto, funcionó, porque cada dato que llegaba desde Guatemala encajaba con el perfil que El Salvador tenía documentado, y eso fue estrechando el cerco de una forma que él nunca habría podido ver venir. Hay algo que cuesta procesar cuando uno sigue este tipo de casos, y yo lo digo porque me pasó revisando la información para armar esta historia. El Neto habría tenido más de un año con esa orden encima, más de 12 meses en los que, según todo indica, siguió moviéndose, siguió operando, siguió reclutando en Varillas, como si el tiempo estuviera de su lado. Uno se imagina la lógica detrás de eso. Cada día que pasa sin que lleguen a buscarte es un día que te convence de que quizás no van a venir, que quizás la orden se enfría, que quizás el sistema tiene demasiados casos y el tuyo se pierde entre la marea. Esa sensación de impunidad progresiva es uno de los venenos más peligrosos que existe, porque relaja, porque baja la guardia, porque hace que un hombre buscado por homicidio empiece a sentirse casi normal en su nueva vida de frontera. Y fue exactamente esa relajación, según las versiones que han circulado, la que terminó cometiéndole el error que lo delató del todo, porque en algún momento del proceso de investigación algo cambió. Según lo que ha podido reconstruirse a partir de la información disponible, la inteligencia guatemalteca habría logrado establecer con suficiente precisión no solo que Martínez Mendoza estaba en la zona de Varillas, sino donde específicamente pasaba sus días, con quién se relacionaba y cuál era su rutina. Ese nivel de detalle no se consigue de un día para otro,
Requiere trabajo de campo, requiere fuentes, requiere que alguien en algún momento decida que la información vale más si se comparte que si se guarda. Y en este caso, esa decisión se tomó. Lo que vino después fue la notificación formal a las autoridades salvadoreñas. El sujeto estaba localizado, las condiciones para proceder existían y el mecanismo de expulsión podía activarse. Todo lo que faltaba era dar la orden, y esa orden, según ha trascendido, llegó desde arriba, desde el nivel político que en El Salvador tiene nombre y apellido conocidos. Porque por primera vez en décadas alguien se atrevió a construir el tipo de arquitectura regional que hace posible que un pandillero salvadoreño buscado por homicidio no encuentre refugio ni a 400 kilómetros de distancia. Ese alguien fue Bukele. La presión sistemática de su gobierno sobre los países vecinos, combinada con el contexto geopolítico que la administración Trump generó en Centroamérica, donde el modelo de seguridad de mano dura recibió respaldo explícito, habría creado las condiciones para que Guatemala se sumara activamente a este tipo de cooperación, no como un favor, no como un gesto diplomático aislado, sino como una política sostenida que produce resultados medibles. 36 salvadoreños vinculados a maras localizados en 4 meses, 21 de ellos expulsados y devueltos. Esos números no mienten, y el neto es el número 21, o está entre ellos, y su historia tiene una segunda parte que ocurrió en las horas siguientes a su detención, y que muy pocos están contando bien. Hay algo que conviene detenerse a pensar, y es lo que este caso revela sobre la desesperación actual de la MS-13 como organización. Enviar a un homeboy al extranjero con misión de reclutamiento no es una decisión que se toma desde una posición de fuerza. Es una decisión que se toma cuando adentro ya no hay suficiente material humano para sostener la estructura. El régimen de excepción en El Salvador ha capturado a decenas de miles de personas vinculadas a pandillas desde 2022. El SECOT funciona como un destino del que no se regresa. Los barrios que antes eran territorio de la Mara hoy tienen otra dinámica, y eso significa que la MS-13 está reclutando en modo de emergencia, buscando en Guatemala, en México, en la diáspora centroamericana, lo que ya no puede encontrar con facilidad en Soyapango o en Apopa. El neto era parte de esa respuesta desesperada de la organización, y lo que encontraron en su poder cuando lo detuvieron habría confirmado exactamente eso, que su misión estaba más avanzada de lo que nadie esperaba. Mira, hay partes de esta historia que probablemente nunca vamos a saber del todo, lo que pasó exactamente dentro de la red de reclutamiento que el neto habría estado construyendo en Varillas. ¿Cuántos jóvenes contactó? ¿Cuántos cayeron? ¿Cuántos lograron alejarse a tiempo? Es información que en el mejor de los casos tardará meses en salir a la luz, si es que sale. Pero lo que sí sabemos, lo que los datos confirman, es que la operación de reclutamiento fue interrumpida antes de que alcanzara su pleno desarrollo. Cada joven de Huehuetenango que no llegó a convertirse en integrante de la MS-13, porque el neto fue detenido a tiempo, es una historia que no tendremos que contar después. Cada familia que no va a vivir lo que vivieron tantas familias salvadoreñas durante décadas. Eso tiene un valor que no siempre aparece en los titulares, pero que es real y concreto. Y lo que se activó en las horas siguientes a su captura, el mecanismo que lo puso en un avión de regreso a El Salvador, es la parte de esta historia que más dice sobre hacia dónde va la región. Porque la expulsión de Martínez Mendoza desde Guatemala no fue un trámite informal ni una deportación rutinaria. Fue el resultado de un protocolo de cooperación bilateral que implica verificación de identidad, confirmación de la orden de captura activa en el país de origen, coordinación entre fiscalías y una decisión política de entregar al sujeto directamente a las autoridades salvadoreñas en lugar de procesarlo localmente por los delitos que pudiera haber cometido en Guatemala. Ese nivel de coordinación no existe solo porque dos países se caigan bien, existe porque hay acuerdos, porque hay voluntad política de ambos lados y porque los resultados de esa cooperación han sido lo suficientemente visibles como para que ninguno de los dos gobiernos tenga incentivo de frenarla. Lo que durante años fue impensable, que Guatemala cazara y devolviera pandilleros salvadoreños con esta sistematicidad, hoy es una realidad documentada en números concretos, y en el momento en que el neto cruzó de vuelta la frontera, esposado con destino confirmado, la historia entró en su última etapa. Esa madrugada todo estaba a punto de cerrarse, y mientras el mecanismo de expulsión se activaba, mientras los papeles se firmaban y los traslados se coordinaban, en algún barrio de El Salvador
Había familias que todavía no sabían que el hombre que les habían quitado a un ser querido estaba a punto de responder por eso. Una silla vacía en alguna mesa. Un nombre en un expediente que llevaba más de un año esperando que el sistema lo alcanzara. Porque eso es lo que muchas veces se pierde en los titulares sobre cooperación bilateral y doctrina Bukele y números de expulsados, que detrás de cada orden de captura hay una víctima real, hay un dolor que no prescribe, hay una familia que aprendió a vivir con una ausencia que nadie eligió. El neto habría caminado libre durante más de un año después de ese homicidio, más de un año en el que esa familia no tuvo respuesta, no tuvo justicia, no tuvo nada más que la certeza de que el responsable estaba en algún lugar que nadie podía alcanzar. Pero esa madrugada en Varillas, eso cambió, y lo que ocurrió cuando el neto pisó suelo salvadoreño es lo que vamos a ver ahora. La madrugada en que todo se cerró no fue dramática en el sentido cinematográfico que uno podría imaginar. No hubo persecución, no hubo intercambio de disparos, no hubo resistencia espectacular. Según las versiones que han trascendido, Óscar Ernesto Martínez Mendoza, alias El Neto, habría sido localizado en Santa Cruz Varillas, sin que la operación requiriera ningún tipo de confrontación violenta, y eso paradójicamente es lo más revelador de todo, porque significa que el trabajo duro ya estaba hecho antes de que los agentes llegaran a su puerta. La inteligencia era sólida, la ubicación era precisa, el momento era el correcto, lo que faltaba era simplemente ejecutar, y cuando llegaron a buscarlo, según todo indica, el neto no tuvo margen para reaccionar de ninguna manera que cambiara el resultado. El hombre, que había cruzado fronteras convencido de que estaba intocable, se encontró, en cuestión de segundos, con la realidad que llevaba más de un año persiguiéndolo, y en ese momento el que reclutaba ya no decidía nada. Imagínate la escena, un municipio de montaña en Huehuetenango, lejos de cualquier capital, lejos de cualquier cámara grande, lejos del ruido mediático. El neto en su rutina, la misma rutina que había repetido durante meses, la misma que le había dado la falsa sensación de normalidad que da la impunidad cuando se extiende demasiado en el tiempo, y de repente la interrupción, las autoridades guatemaltecas ejecutando un operativo coordinado, con la información correcta, en el lugar correcto, en el momento correcto. Uno se imagina el instante exacto en que él se dio cuenta, ese segundo en que el cerebro procesa lo que está pasando y entiende que no hay salida, que no hay frontera adicional que cruzar, que la distancia que creyó que lo protegía no fue suficiente. El que antes daba instrucciones, el que antes identificaba a sus víctimas y las trabajaba con paciencia calculada, ahora obedecía. Ahora era él el que seguía indicaciones, y lo que vino después fue el inicio del camino que no tiene regreso. Las esposas, el traslado bajo custodia guatemalteca, la verificación de identidad que confirmó lo que la inteligencia ya sabía, que el hombre, detenido en Varillas, era exactamente quien las autoridades salvadoreñas llevaban buscando desde enero de 2024. Y entonces el protocolo de cooperación bilateral que tanto tiempo había costado construir se activó en tiempo real, las comunicaciones entre Guatemala y El Salvador, la confirmación de la orden de captura activa, la decisión tomada al nivel político correspondiente de proceder con la expulsión y entrega directa a las autoridades salvadoreñas. Todo eso ocurrió con una eficiencia que habría sido impensable hace apenas unos años, cuando la frontera guatemalteca funcionaba como una línea que los pandilleros prófugos cruzaban con la razonable certeza de que del otro lado nadie los esperaba. Esa certeza murió con este operativo y con los 20 operativos anteriores que produjeron el mismo resultado, porque cuando Martínez Mendoza cruzó la frontera de regreso, esta vez no lo hacía por voluntad propia. El traslado desde Guatemala hasta El Salvador tiene una dimensión simbólica que vale la pena detenerse a sentir. El neto había hecho ese mismo recorrido en sentido contrario meses antes, saliendo de El Salvador convencido de que se alejaba de un peligro, de que ponía tierra de por medio entre él y las consecuencias de lo que había hecho. Había cruzado hacia Guatemala como quien cierra una puerta detrás de sí, y ahora ese mismo recorrido se deshacía, pero en condiciones radicalmente distintas, sin libertad de movimiento, sin capacidad de decisión, sin la posibilidad de desviarse ni de negociar el destino. Cada kilómetro de regreso era la negación de cada kilómetro que había recorrido huyendo, y al final de ese recorrido esperaba algo que él conocía de nombre, algo que todos en la estructura de la MS-13 conocen de nombre, algo que desde 2022 funciona como el punto final de una historia criminal en El Salvador, el CECOT, y sus puertas ya estaban abiertas.
Hay algo en la descripción del Secot que no se puede explicar con datos ni con cifras. Hay que intentar sentirlo. Imagínate entrar a un espacio donde la luz artificial es constante, donde no existe la diferencia entre el día y la noche, donde el tiempo pierde la textura que tiene afuera. Las celdas de concreto, frías, sin ventana al exterior, sin ninguna referencia al mundo que quedó atrás. La cama de metal, austera, igual para todos. El uniforme blanco que borra cualquier rastro de identidad individual. El tatuaje cubierto, el alias silenciado, el rango dentro de la clica reducido a cero, porque adentro del Secot no hay homeboys, ni palabreros, ni cabecillas. Hay reclusos. Todos iguales, todos con la cabeza rapada, todos en fila, todos mirando al suelo con una expresión que los que han visto las imágenes describen de la misma manera. El miedo en los ojos de los que antes mandaban en los barrios. De aquí no se sale, de aquí no se manda, de aquí no se decide nada. Y eso es exactamente lo que le espera a Óscar Ernesto Martínez Mendoza, el hombre que habría matado a alguien, que habría cruzado una frontera para seguir operando, que habría pasado meses reclutando jóvenes en la frontera con México, hoy está en ese lugar, con la cabeza rapada, con el uniforme blanco, sin alias que lo distinga, sin clica que lo respalde, sin territorio que controlar, sin jóvenes a quienes reclutar. El poder que creyó que podía llevarse consigo al cruzar la frontera quedó en El Salvador desde el primer día, solo que él tardó más de un año en entenderlo. Y fuera, en algún lugar de El Salvador, la familia del hombre que perdió la vida tiene hoy algo que no tenía ayer, la certeza de que el responsable está encerrado, de que no va a salir, de que la distancia ya no lo protege. Eso no devuelve lo que se perdió, pero es lo más cercano a justicia que el sistema puede ofrecer, y por primera vez en más de un año esa familia puede respirar diferente. Mientras el neto entraba al Secot, mientras el portón se cerraba detrás de él con esa definitiva frialdad que tienen las puertas que no vuelven a abrirse desde adentro, en Huehuetenango pasaba algo más silencioso pero igualmente real. Los jóvenes que el neto habría estado trabajando, los que estaban en proceso de ser convencidos, los que todavía no habían cruzado la línea de no retorno hacia la Mara, de repente se quedaron sin el hombre que los estaba jalando hacia ese lado. La red de reclutamiento que habría tardado meses en construir se cortó en el momento de la detención. Eso no aparece en ningún titular. Nadie va a hacer una nota sobre los jóvenes de Varillas que no se convirtieron en pandilleros porque el reclutador cayó a tiempo. Pero esas historias existen, esas familias existen, y son tan reales como la familia salvadoreña que hoy puede dormir sabiendo que el responsable del homicidio de su ser querido está donde tiene que estar. Esa es la catarsis que no se ve, pero que se siente en cada barrio donde la Mara pierde una pieza. Y lo que este caso dice sobre el momento que vive Centroamérica es algo que vale la pena nombrar con claridad. Por primera vez en décadas existe una arquitectura regional de seguridad que funciona de verdad, no en el papel, no en los discursos de cumbres diplomáticas, sino en operativos concretos, en expulsiones reales, en pandilleros que creían que tenían refugio y descubren que no existe tal cosa. 36 salvadoreños vinculados a maras localizados en Guatemala en 4 meses, 21 devueltos, 15 presos. Esos números son el resultado de algo que durante 30 años no existió. Voluntad política real, sostenida, respaldada por acuerdos que se cumplen. Lo que durante décadas nadie quiso tocar, Bukele se atrevió a construir y los países vecinos, uno a uno, están sumándose a esa construcción porque los resultados hablan por sí solos. Y eso significa que la MS-13, la Barrio 18, cualquier estructura criminal que opere con la lógica de que cruzar una frontera es sinónimo de libertad, está operando con un mapa que ya no existe. El mapa cambió y el neto fue uno de los primeros en aprenderlo de la peor manera. Mira, hay algo que casi nadie está comentando en torno a este caso, y es lo que la misión de El Neto revela sobre hacia dónde va la MS-13 como organización en los próximos meses. Si la Mara está enviando homeboys al extranjero a reclutar, eso significa que el flujo interno de integrantes no está siendo suficiente para sostener la estructura. Y si ese flujo externo también empieza a cortarse, porque Guatemala coopera, porque México está bajo presión, porque la diáspora centroamericana en Estados Unidos tiene cada vez más ojos encima, entonces la MS-13 se enfrenta a un problema de reposición que no tiene solución fácil. La organización está perdiendo capacidad operativa en El Salvador gracias al Secot y ahora está perdiendo también su capacidad de reponerse desde afuera. Esa es la pinza que se está cerrando y casos como el de El Neto son la evidencia de que la pinza funciona.
Pero hay algo más que está saliendo a la luz en estos días, algo conectado directamente con esta red de cooperación regional y que todavía no ha terminado de contarse, porque según las versiones que están circulando, la caída de Martínez Mendoza habría abierto una línea de investigación sobre otros nombres de pandilleros salvadoreños que siguen en Guatemala, en México, en otros países de la región, creyendo que corren con más suerte, y esa historia es todavía más grande que la que acabas de escuchar. Si esta historia te impactó, espérate a ver lo que viene a continuación. Dale al siguiente video, porque ahí te cuento exactamente cómo sigue cayendo la lista.